Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos los miembros de la Comisión de Agricultura del Congreso por habernos invitado a comparecer aquí para exponer nuestra visión sobre la ley de la cadena. Realmente es una ley importante y, por lo tanto, pues para nosotros es importante intervenir aquí. Es una ley, como digo, importante. Queremos que nos ayude y queremos poder cumplirla. Y desde ese punto de vista es desde el punto de vista en el que realizamos nuestras propuestas. Quiero hablar de las siguientes cuestiones. Una breve presentación de lo que es el cooperativismo agroalimentario, otra parte de las cooperativas y la ley de cadena alimentaria, otra parte de precios y costes y otra parte que tiene que ver con precisamente la parte de la distribución, lo que nosotros llamamos imposición de precios y condiciones que tienen consecuencias negativas para el desarrollo de la cadena. Y una última parte, que si no me da tiempo a hacerla ahora, la diré en la segunda intervención, que es las cosas que sí nos gustan de la ley, porque frecuentemente uno se centra en lo que quiere, en lo que no le gusta y olvida lo que está bien y no me parece justo. Muy bien. Cooperativismo agroalimentario español, no me voy a extender demasiado. Unas 3.700 cooperativas en España, más de 1.100.000 socios en las cooperativas, dato a tener en cuenta, por algo será, más de 1.100.000 socios en las cooperativas. La facturación 2018, pues casi 33.000 millones de euros, un tercio de los cuales fuera de las fronteras de España, más de 111.000 empleos directos en las cooperativas. Ahí hay algunos datos de evolución. Bueno, el número de cooperativas va disminuyendo, pero crece enormemente la facturación, más del 40%, del tamaño medio desde 2007, que es desde donde tenemos datos, ha crecido un 53%. Es una evolución positiva, no nos parece suficiente, nos gustaría que esto avanzara todavía más deprisa. Y obviamente es un colectivo pues, con pocas grandes, algunas medianas, muchas pequeñas y muchas microcooperativas, como toda la estructura de la economía española, ¿no? Por lo tanto, es un colectivo pues, en fin, con pequeñas y muchas pequeñas y medianas cooperativas, ¿no? Que tienen, por lo tanto, una dificultad extraordinaria para cumplir bien con su función. Es un colectivo, por lo tanto, muy relevante, no solo por sus cifras, sino sobre todo por la aportación a la sostenibilidad de miles de explotaciones agrarias, sobre todo pequeñas y medianas, y explotaciones de carácter familiar. Las cooperativas son la economía social del sector agroalimentario. Bien, ¿y para qué trabajan las cooperativas? Pues las cooperativas trabajan para tratar de lograr la mayor rentabilidad posible para las explotaciones del mercado. Intentan, por un lado, como digo, obtener del mercado el mayor valor añadido posible. Intentan reducir costes de producción comprando inputs y medios de producción en común. Un momento, por favor, señor. No sé, se oye un rumor ahí. No sé quién es, por favor. Silencio pido, el que no esté en el pleno, porque se oye todo. Disculpe, señor. No. Entonces, obtener el mayor valor añadido posible del mercado, reducir costes de producción y también incluso mejorar la competitividad de las explotaciones con servicios, asesoramiento, etcétera. Para eso es para lo que se constituyen las cooperativas y en eso es en lo que trabajan las cooperativas. Pero cuando decimos la mayor rentabilidad posible, es la posible, la que paga el mercado. No somos capaces de vender más caro que lo que paga el mercado. Creo que ni nosotros ni nadie. Obviamente, trabajamos al precio del mercado. Bien, la siguiente cuestión que quería tratar es sobre la gran polémica que se ha creado entre las cooperativas y la ley de la cadena, si tienen que cumplir, cómo tienen que cumplir, qué deben de cumplir, e incluso esta mañana pues han podido escuchar ustedes que la ley discrimina por forma jurídica a las empresas. En fin, le quiero dedicar unos minutos a este tema que para nosotros es importante, ¿no? Miren ustedes, las cooperativas españolas están reguladas por una ley estatal, 16 leyes autonómicas, incluso una ley fiscal especial. Es decir, no es un ente que esté por ahí flotando en el espacio, sino que es una figura perfectamente regulada, perfectamente definida, cómo tiene que trabajar y cuáles son los derechos y obligaciones de los socios en la cooperativa. De tal manera que esa legislación lo que establece es que la relación económica entre un socio y su propia cooperativa
por cierto, de la que es copropietario, es una relación mutualista de carácter societario interno, sin ánimo de lucro y muy distinta de una relación mercantil. No hay ánimo de lucro entre la cooperativa y el socio. No hay ánimo de lucro entre la cooperativa y el socio. Nada que ver con una relación mercantil de compraventa, donde hay dos intereses legítimos opuestos, ¿no? Es decir, la entrega de productos de la explotación del socio a su cooperativa, en virtud de la obligación estatutaria y legal, no son una venta, sino una puesta a disposición de la cooperativa, no existiendo transferencia de la propiedad, para que todo ese producto, junto con el resto de los socios, se proceda a la comercialización conjunta. Por el contrario, cuando se realiza un contrato de compraventa con un operador, lo que se transmite es la titularidad del bien de una parte a la otra, recibiendo a cambio una contraprestación económica. El contrato mercantil es el mecanismo por el que se regulan los distintos intereses que concurren entre vendedor y comprador. El socio y la cooperativa son uno. La cooperativa es una herramienta del propio socio para obtener los mejores resultados del mercado. No hay intereses contrapuestos entre el socio y la cooperativa. Los socios tienen el derecho, por supuesto, de participar, eligen a sus representantes, deciden las estrategias de la cooperativa a través de su participación en la Asamblea General, deciden cómo funciona la cooperativa a través de sus órganos de participación, etcétera. Muy bien. Y algunos, eso desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista de la actuación, pues les llamo la atención sobre el cuadro que hemos elaborado y que está proyectándose en este momento. Mire, hemos hecho una comparativa entre empresas cooperativas y empresas de capital, por diferenciarlas de las cooperativas, ¿no? Los agricultores y ganaderos, en el caso de las cooperativas, son los propietarios de la empresa. En otro caso, son los proveedores. Los beneficios que obtiene la cooperativa, si es capaz de obtenerlos en este mercado tan competitivo, van a los socios. Van a los socios, por la vía del precio del mercado, por retornos cooperativos o reinvirtiendo en la propia cooperativa para hacerla más eficientes. Los beneficios que obtiene una empresa capitalista van a sus accionistas, como es lógico. Las decisiones en la empresa cooperativa las toman los socios, a través de sus representantes, elegidos de ellos mismos, sus agricultores y ganaderos, que son los que forman el Consejo Rector, a los que eligen, y mediante su participación en la Asamblea General. En la empresa capitalista es el Consejo de Administración o la Junta General, los accionistas en definitiva. Y la actividad comercializadora de la cooperativa, miren ustedes, las cooperativas cuando se inicia la campaña de comercialización, la cooperativa tiene la obligación de recibir toda la producción de los socios, la buena, la regular y la mala. Esté el mercado bien o esté el mercado mal. Toda la producción de los socios. Una empresa capitalista que opera en el mercado compra el producto que necesita, el que le viene bien, el que le conviene para su estrategia comercial, todo o menos dependiendo de la situación del mercado. Por lo tanto, no se puede poner en términos de igualdad la relación socio-cooperativa con la relación de carácter entre un proveedor y un cliente, como es el caso de una empresa, de una empresa capitalista, ¿no? Un ejemplo, ¿se imaginan ustedes una almazara privada que tenga un olivar a su lado? ¿A alguien se le ocurriría regular la entrega de aceituna de su propio olivar a la propia almazara? Habría que hacer un contrato, habría que poner un precio. Eso no se le ocurre a nadie. Regular las operaciones dentro de una propia empresa entre dos partes de la misma. Exactamente eso es la cooperativa. El socio es propietario, es su empresa, exactamente lo mismo. La diferencia es que en un caso hay un único propietario y aquí hay muchos propietarios, que son todos los socios y agricultores. Eso es la economía social, eso es el cooperativismo, ¿vale? Por lo tanto, no puede ponerse en términos de igualdad la relación socio-cooperativa con la relación proveedor-comprador y, por lo tanto, no hay discriminación por forma jurídica, sino por la distinta naturaleza de la relación económica entre los agricultores y ganaderos que son socios y su propia cooperativa y la relación económica entre un vendedor y un comprador. Nada que ver. Por lo tanto, nos parece que está plenamente justificada la excepción del artículo 2 y todo lo más, el matiz que se hace a esta excepción del artículo 2 en el segundo párrafo del artículo 8.1. No tenemos ningún problema de transparencia con nuestros propios socios, ningún problema. Por lo tanto, ningún problema de tener un procedimiento de determinación de valor del producto, ya lo tienen las cooperativas, y un calendario de liquidación, ya lo tienen las cooperativas. Y lo vamos a cumplir porque no hacía falta que nos lo pusieran en la ley porque ya lo cumplimos. Segundo apartado, precios y costes, ¿vale? Bien, la cadena agroalimentaria evidentemente tiene que retribuir adecuadamente el esfuerzo y la aportación de cada eslabón.
Y en los últimos años, según datos de la Comisión Europea, el porcentaje de valor que recibe el sector primario ha ido disminuyendo en beneficio del porcentaje de valor que recibe la distribución. Hay una diapositiva muy interesante, pero no la he traído por error. Pero datos de la Comisión, en un periodo de unos cuantos años, el porcentaje de valor de la cadena que llega al sector productor ha ido disminuyendo y ha ido aumentando en la distribución. Datos a nivel de la Unión Europea, no españoles. Bien. Y yo quería explicar un poco cómo es nuestra cadena de valor, ¿no? Bien, la cadena de valor yo digo que es una concatenación de negocios, le llamamos eslabones, que son complementarios, pero a su vez competitivos. Es decir, tenemos el eslabón producción, el negocio producción, el negocio industria, comercio, simplificando mucho, ¿no? Esto es mucho más complejo, el negocio distribución. Pero son complementarios, cada uno necesita al siguiente, obviamente, todos nos necesitamos, pero a su vez el beneficio de cada uno depende un poco de lo que yo pueda conseguir del otro. El que vende intenta vender lo más caro posible, el que compra intenta comprar lo más barato posible. Son intereses legítimos. Pero esto funciona así. Es decir, hay una tensión natural en el funcionamiento de la cadena alimentaria. Pero luego, además, hay otro factor que es el del poder de negociación. No me voy a extender mucho porque esto imagino que ya todos lo compartimos, ¿no? Todos 900 y pico, 1 millón de agricultores a vender, 33.000 empresas, muy pocos distribuidores, entre 5 compran aproximadamente el 60% y es una cuota que va creciendo, ¿no? Tremendo desequilibrio en el poder de negociación, sin ninguna duda. Bien. ¿Y cómo se forman los precios en la cadena de valor? Pues mire usted, los precios se forman en función de la oferta y la demanda. La oferta y la demanda no solamente a veces es la nacional, puede ser también la internacional, dependiendo de los sectores, ¿no? Lo abierto que estén los sectores. Pero en general sucede que cuando sobra producto hay una tensión de precio a la baja. Y por el contrario, cuando falta producto hay una tensión de precio al alza. Esto funciona así. El precio es consecuencia del equilibrio oferta-demanda. No siempre los precios están por debajo de coste, por supuesto que no, si no, ya no tendríamos sector, ¿no? Por supuesto que no. Actualmente, pues estamos viendo en los medios de comunicación que los precios de las frutas y hortalizas han subido. Pues hay una demanda más importante, seguramente como consecuencia de la pandemia, también quizás por unas cosechas más ajustadas, no excedentarias, y el precio sube, pues el precio sube. Lo mismo que el precio del vino pues está hundiéndose o el precio del vacuno de carne no funciona. Es decir, el precio es una consecuencia de la oferta y la demanda. No es una consecuencia de los costes de producción. No es una consecuencia de los costes de producción. Entonces, he traído algunos ejemplos. Esta diapositiva, una parecida, presentó ayer Rafael Sánchez de Puerta, ¿no? Miren ustedes, la línea azul es el precio del pool red, es el precio de aceite de oliva campaña 19-20. Y las líneas horizontales son los costes de producción según el estudio de la Universidad de Jaén, recientemente elaborado, todavía se va a completar, de la cadena de valor del aceite de oliva, ¿verdad? Y los distintos tipos de explotaciones. Bien, pues ¿qué sucede? Pues que tenemos un precio de mercado que es fruto de la oferta y la demanda y tenemos tipologías de explotaciones con unos costes de producción que están, desgraciadamente, muy por encima del precio de mercado. Pero el mercado funciona al precio de mercado. El mercado funciona al precio del mercado y no tiene en cuenta los costes de producción, desgraciadamente. Vacuno de carne. Datos de Rengrati. Rengrati es un informe internacional de granjas típicas y he puesto en puntos rojos Mercolleida, la cotización del vacuno Mercolleida. Bueno, pues así está el vacuno de carne en este año, etcétera. Pero los cereales, por poner otro ejemplo, los cereales, el precio de los cereales depende de la bolsa de Chicago y depende de la producción de Ucrania y depende de la demanda de China. No depende de nuestros costes de producción. Desgraciadamente, no pintamos prácticamente nada. Somos un gran importador de cereales y los precios se forman de esa manera. Precio un puerto más portes. Ese es el precio del cereal en España.
Y, pues yo qué sé, también está el caso de las frutas y hortalizas, los productos que no tienen calidad comercial, tienen un valor residual, que van a industria siempre a un coste inferior al de producción. Siempre. Se va a pagar por eso unos céntimos, el transporte y poco más, porque es algo que no tiene valor comercial. Bueno, pues creemos que la reforma que se ha hecho de imponer que el precio siempre esté por encima del coste de producción, desde nuestro punto de vista, es un propósito bien intencionado, no nos cabe ninguna duda, pero tiene un efecto contrario, creemos, al perseguido. Porque si esta ley no consigue elevar el precio de mercado, lo que se está haciendo es que se le está poniendo pegas a la venta de todos aquellos productos que tienen costes superiores al precio de mercado. Si no se consigue elevar el precio de mercado, y creemos que no se consigue, el precio de mercado difícilmente se va a poder alterar más que por la relación oferta-demanda, pues lo que se está haciendo es que casi se ha convertido en ilegal la compra, no la venta, la compra de todos aquellos productos que tienen un coste superior. Esto pensamos que hay que corregirlo porque genera una distorsión y que genera una incertidumbre, no resuelve el problema de los bajos precios. Los precios no se han movido un milímetro de febrero acá como consecuencia de esta ley y, por lo tanto, esto ha añadido pues una dificultad que no añade nada. Tercera parte, distribución. Ya sé que estoy ya tiene que acabar porque está ya casi fuera de tiempo. Pues termino y luego voy a insistir y les agradecería incluso que me pregunten sobre el tema de la distribución. Otro gran problema que tiene la cadena alimentaria es los precios que impone la distribución. Y ya sé que acaba de intervenir alguien que habrá dicho justo lo contrario de lo que yo voy a decir. La distribución compra en origen. La distribución compra en origen. No compran en los mercas. Los mercas compran los minoristas especializados, los especialistas. Las grandes cadenas de distribución compran directamente, tienen sus centrales de compras y compran en origen. ¿Cómo compran? Lo he oído cuando estaba ahí. Buscando el precio más competitivo. ¿Eso qué significa? El precio más bajo en origen. Y a partir de ahí, ese precio más bajo en origen es el techo de toda la cadena que hay por debajo. A mí me gusta decir, lo digo al revés, que lo de aguas de arriba de abajo, industria, producción, etcétera. Ese es el techo, de ahí ya no se mueve nadie, porque además ese precio es contagioso, porque automáticamente el precio que establece, el más competitivo, como ellos dicen, que establece una cadena de distribución, se imita para todos los demás. Miren, en estos días, hace unos días, salió en prensa que una importante cadena de distribución iba a bajar los precios porque se preveía que cuotas de mercado, etcétera, no sé qué, no sé cuánto. Todos los proveedores de la distribución, no solo de esa cadena, sino de todas las demás, están recibiendo llamadas diciendo fulano ha bajado los precios, tenemos que ajustar porque nos hemos quedado fuera de mercado. Así funciona la cadena de valor. Y ese precio tan competitivo, como ellos dicen, lo que se hace a costa fundamentalmente del sector productor. La industria es capaz de recuperar sus márgenes, mantener sus márgenes con dificultad. Quien paga el pato es el sector productor. Esto hemos de corregirlo. Para eso hemos propuesto 3 enmiendas en el artículo 12, el 14 y el 23. Aquí lo dejo y disculpe mi... Pues muchas gracias, señor Herrero. Ahora es el turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor Herrero. Creo que el día de hoy está siendo muy interesante porque están poniéndose encima de la mesa otros conceptos, ¿no?, que creo que hay que destacar. Creo que los números que nos ha traído hoy ponen de manifiesto que hay algunas cosas que se han dicho los comparecientes anteriores que tiene que estar seguro de acuerdo, y es que la atomización del sector primario lo debilita. Y las cooperativas ayudan a potenciar esa fuerza, ¿no?, al unirse en cooperativas. Yo creo que, además, los números lo dicen, han disminuido la cooperativa, pero las cooperativas siguen elevando su facturación, con lo cual ahí hay que decir que si tienen más poder de negociación, uniéndose más o creciendo o dimensionando, pues es una buena noticia y es algo que yo creo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque se está intentando, ha explicado perfectamente cómo se forman los precios, cosa que durante esta comisión parece que se ha tenido fuera. Era algo que no existía, la oferta y la demanda, el punto de equilibrio donde se conforma el precio, y yo creo que se ha perdido la perspectiva. Y yo creo que está muy bien que la haya traído usted también como parte del sector primario, ¿no?
Y también decir que estoy de acuerdo con usted en que el coste de producción no altera ni cuenta siquiera en la formación del precio, ¿no?, de la oferta y la demanda. Normalmente los costes de producción han sido siempre una referencia para que la empresa, el sector que sea, pues vea qué tipo de rendimiento va a tener, si tiene que reducirlo para tener más rendimiento o no. Nunca ha sido la referencia para el siguiente eslabón, sea el sector que sea, para saber qué va a hacer y qué le va a pagar. O sea, yo creo que hay que ser consciente de que cuando se determina el coste de producción y se va a publicar en un contrato, se corren muchos riesgos que creo que no se están valorando. Y creo que su exposición ha sido muy clara. Y como lo ha explicado muy bien, incluso también la relación entre los cooperativistas con la cooperativa en sí y por qué no tendrían que acogerse al hecho de tener que formalizar esos contratos, la idea es que conteste para que quede constancia. ¿La relación entre los cooperativistas y la cooperativa es o no comercial? Entendemos que no, pero que lo vuelvo a remarcar porque yo creo que al final ahí es donde va a estar si tienes que realizar un contrato o no. Y otra reflexión y otra pregunta. Cuando la cooperativa, si finalmente saliera esta ley con el coste efectivo de producción tal cual está en el articulado, sería la que en su caso tendría que acogerse pues a la formalización de esos contratos, a poner el coste de producción. Es decir, como ente la cooperativa sí tendría que asumir lo que la ley diga, pero los cooperativistas se rigen por la ley de cooperativa. Muchísimas gracias. Gracias, señora Martínez. Por el Grupo Republicano tiene la palabra la señora Granollers. Perdón, por el Grupo Plural, el señor Baldoví. Moltes gràcies, senyor president. Ha sido muy interesantísima su aportación. Por lo que me queda a mí, y una pregunta sería, entonces, si estamos aquí hablando de una ley que lo que pretende es que el sector más vulnerable, que es el sector primario, acabe teniendo unos precios justos que remuneren su trabajo y su esfuerzo. Por lo que usted me ha dicho, realmente poco se puede hacer para fijar un precio justo. Y la segunda pregunta sería, y usted sabe que a los diputados nos llegan, diríamos, inputs de todos los sitios. Y hay uno que me gustaría que hiciera especialmente hincapié. Sería, si una parte del mercado está en manos de las cooperativas, que no tienen que firmar los contratos, y otra parte del mercado estaría en manos de las empresas privadas, si unos no cumplen, y es lo que nos llega a nosotros, y por eso me gustaría que usted lo aclarara, si unos tienen que pagar unos precios, diríamos, de referencia que alguien tendrá que poner y otros estarían a resultas de lo que fuera la campaña, diríamos que estarían, y es lo que me preguntan a mí, ¿estarían compitiendo con las mismas, diríamos, con las mismas armas? Gracias, señor Baldoví. En nombre del Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra ahora la señora Granollers. Sí, gracias, presidente. Bueno, primero agradecerle al señor Herrero su comparecencia. Voy a hacer una pregunta muy breve. Las organizaciones agrarias son precisamente quienes piden que se regulen los precios, siempre regulando los precios de coste de producción. Si tenemos en cuenta que la mayoría de estos productores están asociados a una cooperativa, mi pregunta es, ¿le parece que ellos se sienten en igualdad de condiciones cuando están en una cooperativa? Por ejemplo, el ejemplo que ha puesto usted, ¿no?, de que si se vende entre la misma cooperativa tiene que haber un contrato. ¿Ellos creen que se sienten así, como si fuera verdaderamente una empresa particular, se la sienten suya? ¿O se van a sentir siempre con el miedo de que a lo mejor no les puedan comprar o no les puedan pagar para el próximo año? Era solamente esta pregunta o esta reflexión. Gracias. Gracias, señora Granollers. En nombre del Grupo Confederal de Podemos tiene la palabra la señora Franco. Gracias, señor presidente. Gracias también al señor Guerrero González. La verdad es que es importante escucharles aquí. Nosotras, desde Unidas Podemos, hemos estado reunidas en varias ocasiones
el sector cooperativista agroalimentario y, en concreto, la semana pasada con el sector cooperativista vinculado al olivar tradicional. Y la verdad es que muchas de las cuestiones que plantea aquí las escuchamos también en esa reunión, junto con otras que no tienen que ver con esta ley, que habrá que tratarlas en otro momento, como la diversificación y otras muchas cuestiones, pero que igualmente es muy interesante y es muy importante, puesto que las cooperativas hacen una parte fundamental. No solamente me refiero a la parte social de las cooperativas, que es fundamental. De hecho, hay muchos estudios que dicen que en épocas de crisis son las cooperativas las que menos empleos destruyen, las que mejor aguantan, precisamente por su capacidad de autorregulación y por su vinculación social tanto al territorio como a aquellos que forman parte de la cooperativa. Pero también hay otra parte que es uno de los puntos clave de lo que estamos tratando a día de hoy, que es la necesidad que nos muestran desde todos los puntos de la cadena agroalimentaria, desde todos los puntos, todos los eslabones, que es que los productores se junten, se unan para poder tener más capacidad de negociación, más fuerza, por tanto. Esto es uno de los factores fundamentales o uno de los puntos fundamentales de las cooperativas. De hecho, usted nos ha enseñado los datos y vemos que quienes más se asocian en cooperativas son fundamentalmente las pequeñas y las microempresas. Por tanto, esto lleva a la necesidad de estas empresas para regular o mejorar su capacidad de negociación, que tiene mucho que ver también con la oferta y la demanda, porque aquí se habla mucho de hecho, la compañera de Ciudadanos lo ha comentado, con parte de razón, se habla mucho se habla de la configuración de los precios. Y se habla mucho de la oferta y la demanda, pero siempre se habla de esto desde una óptica de la demanda, en este caso, es decir, de los grandes operadores, que son los que compran, pero no se mira desde el punto de vista de quienes venden, de la poca capacidad de negociación que tienen. Y, de hecho, ustedes mismos que se unen en cooperativas, pues vemos también cómo, en el ejemplo que ha puesto, por ejemplo, del olivar, esa capacidad de negociación es menor. En este sentido, nosotras lo que creemos es que este proyecto de ley ha sabido apuntar muy bien en una cuestión, y es, para que haya mayor capacidad de negociación, tiene que haber una ley que estipule que no se puede vender por debajo del precio del coste. ¿Por qué? Porque si se abre esa capacidad, al final va a seguir habiendo abusos de la posición dominante por parte de quienes tienen precisamente esa posición dominante. Tiene que acabar ya. Por tanto, quizás establecer un suelo pueda aumentar el precio al que se compran los productos desde los productores y productoras. Me gustaría en esta cuestión preguntarle su opinión, si esta ley puede favorecer ese aumento del precio de la demanda. Y en último lugar, podemos hablar, y con esto termino, señor presidente, es que es complicado algunas veces. Yo me he atenido más o menos a los tiempos, pero a veces es complicado. En el caso podría decirse, sí, ya, pero es que entonces habrá otros operadores terceros que puedan vender a unos precios mucho más bajos. Sí, esto puede pasar, pero también es cierto que la ley, en el caso de los operadores de la Unión Europea, por ejemplo, lo ha limitado. Y la pregunta es, ¿cree usted necesario que también se limite a otros operadores terceros internacionales más allá de la Unión Europea? Muchas gracias. Gracias, señora Franco. En nombre del Grupo Parlamentario Vox, el señor Chamorro. Sí, buenas tardes, muchas gracias por venir. Realmente lo que nos ha explicado usted de la propia operativa, de la oferta y la demanda, es un poco lo que hemos querido explicar nosotros en distintas ponencias desde el principio, y estamos muy de acuerdo con usted. Evidentemente no podemos basarnos para hacer una ley de cadena alimentaria o controlar las prácticas comerciales desleales o arreglar todos los eslabones de la cadena con ideas que no se basan en la realidad del mercado, ¿no? Y como muy bien dice usted, las cooperativas lo que quieren es vender a la mayor rentabilidad, con el mayor beneficio, pero el mercado es el que es. Y una cosa muy interesante, evidentemente, que ha dicho usted,
es que el precio no es consecuencia de los costes de producción, sino de la oferta y la demanda, evidentemente. Y, por lo tanto, lo que hay que analizar es cómo está funcionando el mercado global, cuál es nuestro contexto, dónde estamos, participamos en la Unión Europea. Resulta que la mayoría de las exportaciones son dentro del espacio económico europeo de nuestro sector primario y, de pronto, con una serie de acuerdos comerciales, están entrando una sobreoferta de esos mismos productos que compiten de manera de choque precisamente con lo que producen ustedes en sus cooperativas. Y hay una sobreoferta y, por lo tanto, claro, los precios bajan. Es una cosa clarísima. Y también han dejado claro, como bien ha dicho usted, la distribución mayorista, que lo que ellos van a hacer es intentar buscar el mejor precio y el que le dé más margen. Claro, si el contexto es un mercado global donde se pueden ir a comprar la materia prima directamente a terceros países, pues resulta que nuestro tejido productivo nacional puede sufrir y está sufriendo. Además que hay datos objetivos de todo eso, ya lo hemos dicho, de Datacomes, ha venido FEPEX, nos lo ha explicado también, y es que es clarísimo. Entonces, yo creo que ya no hay duda. Es decir, mayoritariamente todo el sector primario, porque claro, nos dicen, la sopa resulta que los productores, la mayoría están en cooperativas, pero los representantes de las cooperativas que han venido aquí a explicarnos cómo ven la ley de cadena alimentaria, resulta que han dicho que mejor que no se aplique porque les puede llegar a arruinar. Entonces, y porque puede haber un desplazamiento del comercio fuera de nuestro país, cuando se está invirtiendo en explotaciones agroalimentarias en el norte de África, que son países terceros, donde no se le aplican nuestras mismas legislaciones, las que se aplican aquí en Europa. No hay controles sanitarios, se está haciendo reetiquetado de manera ilegal, están compitiendo de manera clara con nuestros productos. Por lo tanto, simplemente reiterar que nos explique, evidentemente, cómo está afectando todo ese mercado global y lo incoherente de, en un momento dado, regular, como nos ha dicho el representante de FEPEX, regular a nivel interno una hiperregularización. Resulta que no podemos aplicar defensas comerciales, no tenemos herramientas de intervención. Lo que les estamos dando es nuestro mercado interior español directamente a los productores de países terceros y que se lo van a quedar completamente y van a arruinar nuestro tejido productivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Chamorro. En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ledesma. Muchas gracias, presidente. Le felicito, señor Herrero, por su exposición, que ha sido bastante clara, ¿no? Ha quedado también claro a lo largo de estas sesiones la importancia del papel de las 3.000, aproximadamente 3.700 cooperativas en la ley de la cadena. El secretario general apostaba por el modelo de cooperativismo como medio para que los pequeños puedan pervivir a esta ley. Algunos representantes de organizaciones agrarias se manifestaban también en el mismo sentido. Es decir, puede usted ser el medio para evitar que la ley que intenta proteger al eslabón más débil perjudique a los más débiles de ese primer eslabón, un contrasentido, ¿no? Sabe del convencimiento del Partido Popular en el modelo del cooperativismo, ¿no? Esencial en sectores claves en España, como puede ser el plátano, como puede ser el aceite o la leche, a la que hemos podido escuchar ayer. Algunos pidiendo quedar al margen de la norma y que, sin embargo, nos han alertado del riesgo que esta ley supone precisamente para los menos competitivos, aún estando asociados en cooperativas. Todos coincidimos en que el objetivo debe ser cubrir costes de producción, equilibrar más la cadena, conseguir beneficios para todos. Desde su punto de vista, señor Herrero, ¿considera que aplicando la ley el año que lleva vigente se ha conseguido eso? En su caso, ¿qué se debería incorporar o eliminar de la ley? ¿Piensa que la ley puede expulsar a los productores del mercado, especialmente a los pequeños, a los que de zonas de montaña o de zonas desfavorecidas, y animar a la industria a comprar fuera a menor precio, como lo ha hecho el propio Ministerio, y provocar desperdicio alimentario? ¿Considera interesante hablar de mejorar la competitividad y reducir costes de producción para evitarlo? La factura eléctrica, energía, apoyo a la mecanización, ayuda a la inversión, ¿cómo lo ve? Nos preocupó escuchar al señor Sánchez de Puerta los riesgos de mantener el literal de la ley sobre costes de producción. ¿Quién considera que debe establecer los criterios para calcular dicho coste?
¿Qué elementos debe tener para no generar inseguridad y poder ser analizado y seguido por los controladores? ¿Considera que la ley hará más atractivo el modelo cooperativista en España o generará conflictos internos? La ley abunda en cuestiones contractuales y sancionadoras a todos los niveles. Puede ser razonable, pero ¿piensa usted que esto reducirá la inseguridad jurídica que hasta hoy está produciendo el Real Decreto Ley 5/2020 o lo aumentará? ¿Se provocará más o menos litigiosidad de la que hay ahora mismo? La ley de la cadena no llega al consumidor final. ¿Considera que sería necesario reformar la ley de comercio minorista, que es donde está realmente la competencia? Esta ley transpone la Directiva Europea de Prácticas Comerciales Desleales, la única de obligado cumplimiento en su totalidad para todos los países miembros, pero lo hace de una forma curiosa. Omite algunos artículos, como los plazos de pago. Me gustaría saber su opinión al respecto también. Y, por otro lado, al entender de mi grupo, se excede en su ámbito de aplicación. ¿Nos puede explicar qué ventajas puede tener que los operadores extranjeros que comercialicen en España tengan mayor protección, la de la ley de la cadena, que la que van a encontrar los operadores españoles cuando comercialicen en el exterior, la de la directiva? Tiene que acabar ya, ¿eh? Termino, señor presidente. ¿Qué consecuencias puede tener que los operadores extranjeros tengan mayores restricciones y limitaciones al comprar o vender en España que en otros países europeos? ¿Favorecerá que dichos operadores vayan a comprar o vender sus productos en otros países europeos o en terceros países? Le he hecho muchas preguntas, señor Herrero, lo siento, pero nos gustaría también conocer el sentido en estas cuestiones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Ledesma. Y, por último, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Agustín Herrero, a esta sede parlamentaria. En nombre del Grupo Socialista, del mío propio, trasladar la creencia que tenemos en el modelo cooperativo, en el movimiento cooperativo, y no obstante creo que mi intervención se va a basar en hablar que casi será una pregunta continuada. Esta ley, como la PAC, son dos de las medidas que este Gobierno se ha puesto en su mesa de cabecera para llevar a cabo, para solucionar uno de los mayores problemas que usted sabe que tenemos en el sector agrario y en el sector agrario y ganadero. La desaparición cada vez más de activos agrarios. Yo no concibo, y soy un hombre cooperativista, he creado cooperativas, he trabajado en la creación, la cooperativa sin agricultores y sin ganaderos. Como yo no concibo la cooperativa sin agricultores y ganaderos, convendrá conmigo que todos tendremos que poner las medidas para innovar, para que lo que es fundamental, y es el eslabón que queremos apoyar, se mantenga y pueda sobrevivir, parar esa caída de activo agrario, de profesionales agrarios, y que esa población activa agraria crezca, que esa será la fortaleza que luego dará también a la fuerza de nuestro movimiento cooperativo. Para ello, todos tendremos que poner de nuestra parte. Creo que es la mejor herramienta que tenemos en la continuidad de una explotación familiar. Yo no entendería mi explotación familiar si no tuviera las cooperativas al lado para comercializar. Y siempre teníamos ese principio. Por ello, les traslado a todo el movimiento cooperativo, a todos los gestores del movimiento cooperativo, la necesidad de innovar, de buscar la forma, de buscar las herramientas necesarias para que el objetivo de esta ley de la cadena alimentaria, que no deja de ser garantizar la renta de los agricultores y de los ganaderos, para que puedan seguir cultivando y puedan seguir estando al servicio de la sociedad, y que este fue el mandato que nos dimos todos en febrero, cuando vimos que realmente aparcaron las pancartas y se pusieron al servicio de la sociedad, como se han puesto al servicio de la sociedad para limpiar la nieve o para cualquier tema. No hay medio rural sin sector agrario. Esa continuidad de mi explotación tiene que ponerse las pilas, entiéndanme esto entre comillas, al 3000% para hacer que esta ley cumpla eso. Y entonces las cooperativas tendrán que innovar, tendrán que decirnos cómo innovamos para que esto sea un éxito. Y no le voy a hacer muchas preguntas, pero sí que quiero reflejar una cosa. Estamos aquí hablando continuamente del coste de producción. Es vital, pero no es lo mismo el coste de producción que el valor de la producción. Tenemos una cosa que se llama hectárea y cada cultivo tiene un coste en esa hectárea. Pero evidentemente el valor de la producción es variable
y la cantidad de producción también. Termino y mi pregunta es, porque veo que se pone naranja, ¿qué medidas cree usted que deben de ser necesarias para que la ley sea más justa posible para todos los eslabones de la cadena, lo más justa posible para todos los eslabones de la cadena? Y terminaría diciéndoles y pidiéndoles, por favor, ¿están dispuestos a innovar para conseguir el beneficio de los agricultores y ganaderos, así como de los consumidores, para contribuir al éxito de la ley de la cadena alimentaria, que en definitiva, con la PAC, como he dicho, con una PAC justa y eficaz, es la única herramienta y la mejor herramienta que tenemos para salvar la caída de la población activa agraria? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Sancho. Señor Herrero, tiene alrededor de 15 minutos, como mucho, para contestar a las preguntas que se le han formulado. Las muchas preguntas que me han hecho. Empiezo por el principio. Bueno, empiezo por el final. Siempre empezamos por el principio y voy a empezar por el final. Mire, ¿qué medidas estamos dispuestos a innovar? Estamos peleando día a día para intentar lograr del mercado la mayor rentabilidad para las explotaciones. Las cooperativas, hemos dicho, 3.700. Grandes, medianas, pequeñas, microcooperativas. Y, obviamente, cada cooperativa es una empresa. Cada cooperativa es una empresa. Nos juntamos mucho, tenemos mucha relación unos con otros y tal, pero cada cooperativa es una empresa y decide de forma libre, en función de sus intereses y sus posibilidades, cuál es su estrategia. Yo creo que el cooperativismo está comprometido, por supuesto, con sus socios y con el futuro de sus socios. Y hacemos todo lo posible. Estamos dispuestos a innovar y yo creo que intentamos innovar. Pero hay limitaciones que no podemos superar. El mercado no lo podemos cambiar. El mercado no es que vendamos barato porque queremos vender barato, es que vendemos al precio que nos compra porque no hay nadie que pague más. Es que si hay alguien que paga más, se le vende al que paga más. No es posible, o sea, del precio del mercado no nos podemos salir, desgraciadamente, nadie. Para mejorar los precios de mercado, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Mire, necesitamos organizar mejor la oferta, organizar económicamente el sector productor. 3.700 cooperativas parece mucho, tenemos un cooperativismo todavía pequeño en relación con los países del centro, de la mitad de Europa, no centro Europa, de la mitad de Europa y el norte de Europa, que es un cooperativismo mucho más potente. Allí han entendido que el cooperativismo es la mejor herramienta que tienen los agricultores para sobrevivir. Lo han entendido y lo apoyan públicamente, lo potencian, etc. No digo que aquí no lo hagamos, aquí se hace. Pero bueno, vamos al ritmo que vamos, cada uno en nuestro sitio. Entonces, más organización económica del sector. Allí donde hay más cooperativas y donde hay más cooperativismo, el sector es más resiliente, aguanta mejor las crisis, lo hemos visto en crisis pasadas, y por lo tanto, pues, organización económica del sector. Mecanismos de gestión de crisis. Cuando hay un problema de sobreoferta, necesitamos mecanismos de gestión de crisis. No hay otra forma de reequilibrar el mercado. No hay otra manera. Miren ustedes, si ahora si tenemos una producción de vino que no va a absorber el mercado, o esa producción de vino la podemos retirar de alguna manera, o va a pesar sobre los precios que van a percibir todos los operadores y los agricultores. ¿Por qué hemos tenido 2 años de precios bajísimos del aceite de oliva? Porque tuvimos la cosecha del siglo en 2018 y generamos un excedente coyuntural de 700.000 toneladas, que como no tiene otra salida más que la del mercado, pues hasta que el mercado no digiere ese excedente coyuntural, el precio baja. ¿Cómo lo podemos combatir? Mecanismos de gestión de la oferta. Algunos han puesto. Lo que pasa es que cada vez quedan menos. Retiradas, almacenamiento privado, cada vez quedan menos y cada vez son más ineficientes. Ahí la PAC tiene mucho que decir. Desgraciadamente, la corriente no va por ahí, desgraciadamente. Pero un sector sometido a la climatología, a un mercado global abierto, etcétera, sin mecanismos de gestión de oferta, lo va a pasar mal, lo vamos a pasar mal. A ciclos, en momentos, lo vamos a pasar mal. Pero, bueno, vamos a ver si conseguimos influir en que se restablezcan mecanismos de gestión de la oferta. Si no, no tenemos nada que hacer. Si no, es que tenemos que sufrir las consecuencias, que es lo que está pasando. Bien, yo le he dicho antes que había de la ley muchas cosas que nos gustaban y se las quiero decir. Mire usted, nos gusta, por supuesto, la excepción de la relación sociocooperativa.
Nos gusta la extensión de contratos a todos los operadores comerciales, nos gusta la definición de producto perecedero y, por lo tanto, los plazos de pago adecuados, nos gusta el artículo 8.1, que complementa la excepción de cooperativas del artículo 2, nos gusta el artículo 9.1c, donde se define el precio del producto, a pesar de la definición farragosa que tiene. Pero dice ese artículo que se tiene que tener en cuenta no solo los costes efectivos de producción, sino también la situación de la evolución del mercado, la calidad y la calidad y no me acuerdo la qué. Pero, en fin, quiero decir, las situaciones, circunstancias del mercado. Estamos de acuerdo. Eso es lo que influye en el precio del producto. Nos gusta el artículo 2, actividades promocionales. Antes oía al interviniente anterior decir que eso genera inseguridad jurídica. Pues no lo sé, es posible, no lo hemos estudiado. Lo que es un desastre es la política de promoción de ofertas agresivas de 2x1, de 3x2 y de precios bajos. Miren, el estudio de la cadena de valor de la leche, que todavía no se ha concluido, que se presentó en diciembre en el Observatorio de la Cadena, dice que por debajo de 75 céntimos litro no se cubren los costes de producción. Y tenemos leche a 58 céntimos en cualquier distribución. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga eso? Pasa luego lo que decía mi compañero de la cooperativa de Plana de Vic. Eso es lo que pasa. Si tenemos esa política, eso hay que atajarlo. Eso hay que atajarlo. Lo que pasa es que yo creo que el artículo 12 bis está bien redactado, pero va a ser ineficaz. ¿Por qué? Porque la distribución tiene tanto poder que le va a decir a usted, pídame usted una promoción y yo se la voy a hacer. Y usted le va a aceptar, obviamente, porque si no va a tener una consecuencia peor, que es la de perder un cliente importante, que no nos lo podemos permitir. No se lo puede permitir. El que no vende está fuera del mercado. Que no vende, desaparece del mercado. Nos gusta el artículo de destrucción de valor en la cadena alimentaria, el 12 ter, aunque proponemos una reformulación del mismo para que llegue hasta el final a la venta al público. Nos gusta el artículo 14 bis, la transposición de la directiva. El precio del contrato, falta grave. Oía al secretario general, decía que vamos a acabar con la venta a resultas. Estamos completamente de acuerdo. La venta a resultas ya estaba prohibida desde 2012. Ahora lo que se ha hecho es que se ha agravado la sanción. Nos parece bien. Nos parece bien. Y nos gusta el artículo 23.4 de presunción de responsabilidad por parte del comprador. Y nos gusta que se refuerce la ICA. O sea, nos gustan muchas cosas de la ley. Pero creemos que hay algún elemento que va a generar inseguridad, porque no se va a poder cumplir. Cuando un precio baje, desgraciadamente, por debajo de los costes de producción, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a dejar de vender? No se va a dejar de vender. La gente va a firmar la cláusula 9.1j como si fuera verdad, porque al final tiene que vender, porque no vender es peor. No vender es peor. Por lo tanto, pues ya le he dicho muchas cosas que nos gustan y este tema que habría que cambiar. Les hemos enviado nuestras propuestas de enmienda. Hemos planteado 3 enmiendas importantes para intentar resolver este tema que digo de la distribución, que es modificar, reformular el 12 ter. En el artículo 14 creemos que hay que prohibir la competencia desleal que se hace entre la marca del fabricante y la marca del distribuidor, porque se aplican márgenes cruzados. Eso es competencia desleal y debería prohibirse. Y creemos también que deberíamos incorporar como falta grave en el régimen sancionador cualquier acto de competencia desleal de los que tipifica la Ley de Competencia Desleal. Porque la Ley de Competencia Desleal no tiene un régimen sancionador propio. Hay que ir al juzgado de lo mercantil a poner una demanda. Nadie denuncia, nadie va a denunciar, porque el riesgo de la denuncia es muy superior a la práctica abusiva que se sufre. No va a haber denuncias. Nadie que venda denuncia. Denuncian los que no venden. No tiene nada que perder. Pero una cooperativa no puede denunciar a su cliente. Una industria no va a denunciar a su cliente. No va a haber denuncias. Por lo tanto, el tema del artículo 23.2, considerar como falta grave cualquier acto de competencia desleal, pues al final yo creo que configuran un conjunto de circunstancias que deben permitirnos venderle un poco más caro la distribución, o que la distribución nos compre un poco más caro. Si no, esto es muy complicado, sinceramente, es como lo veo. Vuelvo hacia atrás. Las cooperativas, medios para proteger a los más débiles, por supuesto. No de la ley de la cadena, del mercado. Que
¿Qué cambiaría en la ley? Pues lo hemos dicho y hemos mandado incluso por escrito las propuestas. Creemos que el artículo 9 hay que reformularlo. El artículo 9 proponemos eliminar el 9.1j. Alternativamente, deberíamos vincular el 9.1j también con las circunstancias del mercado. Esa es una alternativa. Dejemos el tema del coste efectivo de producción, pero al menos tengas en cuenta la situación del mercado. ¿Mejora la competitividad de la ley? Bueno, pues yo creo que hay un paquete de medidas que pueden mejorar. La ley 1213 ya fue una ley que dio un paso importante en la línea de contratos por escrito, en la línea de que los contratos tuvieran precio, etcétera. Ahora yo creo que mejora. Hay algún elemento de corregir, pero creo que nos puede ayudar. ¿Cómo calcular el coste efectivo de producción? Les he escuchado he estado escuchando a través de streaming varias intervenciones y he visto que se centraba mucho el debate en cómo calcular un coste medio sectorial. Yo lo lamento, yo no creo en soluciones imposibles. Lo quiero ser muy claro porque además como hay poco tiempo no se puede enrollar. No me creo soluciones imposibles. Un coste medio sectorial se convierte en un precio mínimo, automáticamente. Competencia, la legislación de competencia no nos lo va a permitir, ni la española ni la europea, no nos lo van a permitir. Luego, no quiero elucubrar sobre el tema del coste medio, no nos van a dejar. Si no nos van a dejar, no perdamos el tiempo. No lo veo, sinceramente. Nos lo han dicho 1000 veces, por activa y por pasiva. No puede ser. Bueno, pues si no puede ser, no nos empeñemos en una solución que no es factible, ¿no? ¿Más litigiosidad? Pues, bueno, desde luego el tema del 9.1j, inseguridad genera, más inseguridad genera. ¿Se debe cambiar la LORCOMIN? Nosotros creemos que no. Creemos que hay que tipificar la venta a pérdidas, la destrucción de valor al consumidor en la propia ley de la cadena. Y ya sé que con esto hay debate jurídico. Pero hay alguna legislación europea, de algún país europeo, al que también afecta la directiva de 2005, que han regulado la venta a pérdidas en una legislación especial como la ley de la cadena que tenemos. En la LORCOMIN, que depende de comercio, no vamos a ser capaces de cambiar esa ley. No vamos a ser. Y esa ley se ha cambiado en 2018, creo que fue, como consecuencia de la sentencia del caso Europamur, y el Ministerio de Comercio ya decidió que el cambio que había que hacer para cumplir la sentencia era ese. Creo que no es el camino. Pensamos que dentro de la ley de la cadena se puede regular el tema de la venta a pérdidas. Y esto puede generar disfunciones con países, los tráficos comerciales. Pues, hombre, si nosotros tenemos unas condiciones más duras o más difíciles que las que puedan tener en otros sitios, pues obviamente no nos va a ayudar. El tema de países terceros. Nos hemos cansado de decir reciprocidad en las condiciones de producción. Nos cansamos de decir. ¿Confiamos en eso? Muy poco, sinceramente, porque es que no es un tema nuevo. Es que llevamos ya tantos años sufriendo el tema de diferentes condiciones de producción en países terceros que vienen a la Unión Europea con los que no podemos competir. Porque en costes laborales, evidentemente ya, pero es que si tampoco podemos tener igualdad de condiciones en cuanto a modelos, a medios de producción, a fitosanitarios, a tratamientos, etcétera, pues sinceramente ahí estamos inermes. Nos meten hasta plagas, ya no solo producto, hasta plagas. Hay una legislación europea que regula el control, el acceso en frontera para evitar y no se cumple. Y entran naranjas de Sudáfrica con mancha negra, que veremos a ver si no nos acaban creando un problema como la Xylella. No se cumple. Entonces, muy escépticos, no nos vamos a cansar de pedirlo, pero somos muy escépticos. Y ahora, cuidado, con el Pacto Verde, la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia de Diversidad, que las condiciones aquí van a ser más estrictas, como eso no se pueda cumplir, como no se puedan rehacer todos los acuerdos comerciales que tiene la Unión Europea con países terceros, no sé qué va a pasar. Pero nos preocupa mucho. ¿Refuerza la ley de la cadena la capacidad de negociación? Nosotros pensamos que la capacidad de negociación es el poder de mercado y la da el propio operador. Y por eso nosotros queremos cooperativas fuertes y por eso queremos cooperativas integradas, que se hagan menos la competencia entre ellos, que se agrupen para llegar
El poder de mercado creo que lo da el tamaño, lo da una buena gestión empresarial, lo da un buen desarrollo empresarial, no cabe ninguna duda. Yo sinceramente creo que la ley de la cadena lo que puede evitar es abusos, pues porque salgan productos sin precio, la venta resultas, intentamos que resuelva todos estos abusos que he citado antes de la parte de los minoristas. Bien, yo creo que esos abusos siempre ayudan. El poder de negociación yo creo que está en el equilibrio oferta-demanda y en la capacidad de producir, de suministrar, etcétera, de las cooperativas, de los operadores, ¿no? ¿Se sienten los agricultores en igualdad de condiciones? ¿Sienten la cooperativa suya? Deberían sentirlo, deberían sentirlo. ¿Puede haber algún caso en que eso no sea así? Puede haber algún caso en que no sea así. Puede haber algún caso. De todas formas, las cooperativas tienen, el socio tiene la posibilidad de participar, tiene el derecho, no la posibilidad, el derecho a participar, el derecho a elegir y a ser elegido, el derecho a votar a favor o en contra de lo que se propone en la Asamblea, etcétera. Tiene hasta el derecho de irse, puertas abiertas. Eso no existe ni siquiera en una sociedad mercantil. Tiene el derecho, si no le gusta cómo funciona la cooperativa o lo que él plantea, la mayoría piensa otra cosa, porque al final aquí las decisiones se toman por mayoría, como en todos los sistemas democráticos. Tiene que ir acabando, sí. Se puede marchar. Pero yo quiero pensar que los socios se sienten dueños de la cooperativa. ¿Cómo fijar un precio justo? Pues yo vuelvo a lo mismo. Creo que el precio es consecuencia de la oferta y la demanda. Si podemos actuar sobre la oferta, sobre la demanda, etcétera, creo que ahí podemos modular. Desde una ley como la ley de la cadena, creo que la intención de modificar los precios de mercado desde la ley de la cadena lo veo ineficaz, lo veo imposible. Me parece que al final la fuerza de la oferta-demanda es más fuerte que esta imposición legal. Esta imposición legal se convierte en una nueva práctica abusiva. Ahora tenemos precio bajo y además nos imponen la cláusula y además de la cláusula nos hacen firmar un certificado de que decimos la verdad, sea o no sea verdad, para poder vender. Bien, creo que compiten las cooperativas en las mismas condiciones. Las cooperativas tienen una parte especial que es la relación sociocooperativa. El resto es un operador más y tiene que cumplir la ley de la cadena cuando compran inputs o cuando compran a no socios producto agrario y cuando venden el producto al siguiente eslabón o al siguiente. Yo creo que compiten en igualdad de condiciones. El problema desde nuestro punto de vista es que hay mucho producto que sale sin precio. Para todos. Y al final, cuando se marca un precio, un techo bajo, y eso se consolida por las compras desde arriba, eso es muy difícil de mover. Por lo tanto, si ahora conseguimos que se elimine la venta a resultas, creo que es un avance importante. Un avance importante. Lamento extenderme más de la cuenta. Pues muchas gracias, señor Herrero González.